Bendiciones de lo alto, querido pueblo de Dios. Bueno, una vez más queremos seguir compartiendo una palabra de parte de Dios para tu vida. Pastora Daisy, hoy estamos como nuevamente saludando a los hermanos de la Iglesia de Dios. Reconcíliate con Dios en Barcelona. ¿Qué le podemos decir? Estamos aquí muy en oración, esperando que el Divino Creador intervenga en estos momentos, ¿verdad? Con esta pandemia que está sucediendo en las naciones. Sabemos que Dios va a poner su mano poderosa en todo este virus. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, y sin perder mucho tiempo, vamos a ir a la palabra. Quiero darte una palabra de aliento. Comenzamos la semana pasada dándote una palabra, hablándote lo que dicen las profecías de estos tiempos. Y yo quiero hablarte primero para comenzar en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, amén, de este siglo, dice. Quiero quedarme ahí porque estamos peleando una lucha, amén, una lucha espiritual con un enemigo que no lo estamos viendo. Es un enemigo que si tú ves, tú puedes salir a la calle, no te van a tirar flecha, pero es un enemigo invisible. Ya la Biblia lo está explicando muchas veces cómo es nuestra lucha. Son contra huéspedes, amén, de las tinieblas, y sigue diciendo contra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Este es un momento, amén, donde tenemos que estar más que todo unidos en fe, unidos en la esperanza de que es la palabra de Dios, amén, de la oración, para que suceda realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a ir rápidamente también a la enseñanza, amén, que queremos hablarte en esta mañana. Está en Segunda de Reyes capítulo 7. Si tienes una Biblia, me gustaría realmente que cojas tu Biblia, amén, y sigas esta lectura con nosotros, porque es una historia que lo vamos a leer específicamente todo para poderte explicar lo que el cielo realmente tiene sobre nuestra vida. Porque si vemos aquí, nosotros a veces lo denominamos como creyentes, como cristianos, y a veces pensamos que tampoco podemos pasar estas dificultades. A veces pensamos que también estamos exentos de vivir, amén, lo que muchas personas viven, pero la solución es lo más importante, ¿verdad, Pastora Daisy? La solución es lo más importante, porque Dios siempre tiene esa palabra de vida, de aliento para nosotros, y quizás no para todo el mundo. Quizás no para toda aquella persona que, aunque esté sufriendo, aunque esté en dolor, siempre sigue obstinados pensando en que son sus fuerzas, en que son sus propios actos que pueden hacer que esto cambie. Y realmente, pues, obviamente, Dios siempre dice en la Biblia, nuevas son sus misericordias, el sol sale para todos, pero para los que creemos en Dios son tiempos mejores, amén. Y vamos a ir ahí a esa lectura bíblica. Amén. Segunda de Reyes 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Amén. Voy a ir interrumpiéndote. Esta es una palabra. Fíjate que el pueblo de Dios la estaba pasando mal. Estaban encerrados en su ciudad, como ahora mismo nosotros podemos estar encerrados en nuestras casas, pero viene la palabra profética, amén. Por eso es importante que creamos lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Amén. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seahs de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Amén. Fíjate qué importante. O sea, siempre están los que tampoco creen, siempre están los que quieren llevar la contraria a la palabra de Dios, porque este es un príncipe, y las palabras que él dice son tremendas, porque él dice, si Jehová hiciera, dice, ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? ¿Qué falta de conocimiento de este hombre, que aún pasándola mal, estaba todavía obstinado en no creer la palabra de Dios? Yo sé que tú y yo no somos de este tipo de personas. Yo sé que tú y yo
aunque la estemos a veces pasando mal, porque siempre hay estas circunstancias, la Biblia siempre habla de un día malo, pero siempre vamos a creer a lo que dice sus profetas, a lo que dice su palabra, amén, porque vamos a seguir desglosando, porque es precioso el final de esta lectura. Amén. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de a caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Amén. Fíjense, importante es entender, porque Jehová había hecho, dice, que en el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carro. Ese es nuestro Dios, ese es al que nosotros creemos, que a veces en las cosas más difíciles, en los momentos más imposibles, siempre está ahí. Siempre está peleando, como dice la Biblia, esa batalla espiritual por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que unirnos a ese ejército que no lo vemos. Yo sé que a veces parece locura para muchas personas decir qué ejército. No lo vemos. Yo voy a dar otra enseñanza del profeta Eliseo, amén, cómo es el ejército, pero Él está siempre con nosotros. Él siempre está peleando con nosotros esa batalla. Amén. Y esta es una historia de que, parafraseándola un poco mientras seguimos leyendo, o sea, eran 2 personas que no estaban dentro del campamento. Ellos estaban porque habían salido por leproso. Amén. Pero Dios usa cualquier cosa. Amén. Dios usa cualquier cosa para bendecirnos, porque estos leprosos estaban ya destinados a la muerte. Ellos habían decidido ir a los sirios para que igual iban a morir, pero Dios los usó para una bendición. Por eso vamos a seguir leyendo. Amén. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habiendo huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo ensillaron y vueltos lo escondieron. Y fueron y lo escondieron y vueltos trataron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues... Amén. Voy a interrumpirte ahí porque es lo que la Biblia siempre lo dice. Dice, hoy es día de buenas noticias. Amén. Esos son los días que vamos a celebrar, vamos a festejar cuando esto haya pasado, cuando Dios vuelva a restaurarnos, cuando Dios vuelva, porque ahora mismo estamos viendo economías rotas, estamos viendo problemas económicos, todos los estamos pasando igual, amén, pero ese es el día que vamos a esperar, porque Dios lo tiene ahí, yo sé que Dios lo tiene, y por eso vamos a seguir leyendo. Amén. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y en el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo: yo os declaré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento, diciendo: cuando haya salido de la ciudad, los tomaremos vivos y trataremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel.
que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Amén. Es lo que hace Dios. Qué precioso es creer en Dios, porque ellos, normal, muchas veces dudamos, muchas veces pensamos, ellos pensaban que podía ser una trampa, pero se dieron cuenta realmente cómo Dios había dispersado a sus enemigos, si ellos estaban aguantando hambre, como Dios estaba ya proveyendo, porque Él es nuestro proveedor. Y es algo que yo quiero, querido hermano, hermana, que cojas esta palabra de aliento y que cojas lo que la Biblia dice, amén, porque no sabemos muchas veces cómo Dios hace las cosas, pero lo que sí sabemos es que lo puede hacer. Vamos a seguir Amén. leyendo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada. Amén. Para ahí, por un y siclo. dice, ¿y fue vendido? Y fue vendido. El seah de flor de harina por un ciclo. Es precioso, es precioso. Conforme a la palabra que Jehová había dado. Es precioso porque eso es lo que Dios siempre tiene, esa palabra. Siempre tiene esa palabra. El profeta había hablado. Había un príncipe que no había creído, había ignorado. Y fíjate lo que le pasa a este príncipe, porque esto no es que te vaya a pasar a ti por no creer, pero te puedes quedar ahí viendo quizás que otros son bendecidos porque no has creído la palabra de Dios. Por eso vamos a seguir leyendo. Amén. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Amén. El rey había dicho: ciertamente lo mirarás, pero no lo disfrutarás. Amén. Cuando nosotros somos de ese tipo de personas, que siempre queremos llevar la contraria de Dios, siempre queremos pensar las cosas como a nuestra manera, pues es lo que sucede. Amén. Lo vio, mira que el profeta le dijo: lo mirarás, mas no disfrutarás. Murió naturalmente. Amén. Pero así hay muchas personas que pueden morir espiritualmente, que aún en el dolor, en la tristeza, pues siguen pensando que no puede Dios hacer algo realmente en su vida. Y ya estamos terminando. Vamos a... Amén. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese las ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén. Es precioso, hermano, hermana. Yo quiero invitarte realmente en este momento de que pongas tu corazón ahora mismo a los pensamientos de Dios, porque a veces nos hacemos esta pregunta y son preguntas que decimos: si Dios pudiera hacer algo, ¿por qué no lo hace? Si Dios existe, ¿por qué no lo hace? Porque este hombre en su incredulidad dijo, si Jehová hiciese ventana en los cielos, pudiera suceder esto. A veces nosotros nos preguntamos: ¿puede suceder un milagro ahora mismo en estos tiempos? Pastora Daisy, Amén. ¿puede suceder un milagro Amén. ahora mismo en estos tiempos que le podamos decir a las personas? Amén, claro que sí. Nosotros creemos como niños lo que la Biblia dice, porque ciertas cosas ya nos han acontecido y sabemos que cosas mayores nosotros vamos a ver. Así que en este tiempo vamos a volvernos a Jehová, a volvernos en fe, a aumentar la fe, a aumentar esa búsqueda con Amén. nuestro Dios, con nuestro Elohim, porque Él tiene preparado cosas maravillosas para nosotros, para
nuestras familias, para todos nuestros seres queridos y para todo aquel que decide buscar a Dios, para todo aquel que decide decirle: Dios mío, perdóname, he quebrantado tu ley, pero aquí estoy dispuesto a buscarte porque sé que tú me vas a guardar, sé que tú me vas a salvar, sé que tú estás viendo mi vida, tú estás viendo mi situación, y nosotros creemos que las ventanas de los cielos se van a abrir a nuestro favor, porque vamos a ser hijos de Dios obedientes, obedecidos, y creemos todo lo que la Biblia dice que nos va a acontecer a nosotros. Amén. Bueno, yo quiero realmente terminar con una reflexión. Amén. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Amén. Aunque nosotros en la Biblia dice, en el Salmo 23, dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, dice que no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Confiemos en Dios, queridos hermanos, querida iglesia. Confiemos en Dios plenamente. Yo sé que vamos a salir victoriosos. Va a haber testimonios impresionantes. Amén. De lo que Dios ha hecho, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios tiene para nuestra vida. Bendiciones del cielo. Amén.